Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un segmento más sobre información de cáncer de la sangre impartido por la LLS, la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Soy Charo Ortiz, gerente de alcance comunitario, y hoy queremos presentarles un tema que nos importa a muchos. Se trata sobre el cáncer y su relación con los cuidadores. Usted se preguntará, ¿qué es lo que sucede cuando una persona recibe un diagnóstico y qué sucede con las personas que están a cargo de las personas que padecen de una enfermedad o de un diagnóstico de cáncer? El día de hoy tenemos de invitado a Armando. Él es padre de Salvador, un sobreviviente de leucemia linfoblástica aguda, conocida por sus siglas en inglés como ALL y en español como LLA. Te preguntará, ¿qué es la leucemia linfoblástica aguda? Bueno, la respuesta corta es que es un tipo de cáncer de la sangre que es poco más frecuente entre los niños de origen latino o hispano. Pero para más información sobre este tipo de cáncer de la sangre, los invitamos a que visiten la página de LLS en español, que aparece en pantalla, para que usted pueda descargar una copia gratuita de la guía sobre la leucemia linfoblástica aguda para pacientes y cuidadores. Por supuesto, totalmente en español. Y bien, comencemos. Armando, bienvenido y muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo y compartirnos de su experiencia. Armando, cuéntenos brevemente cuándo diagnosticaron a su hijo y cuál fue su reacción al darse cuenta que usted se había convertido en un cuidador. Fue en abril del 2008 cuando mi hijo empezó a tener una serie de dolores. Fuimos con varios médicos y nos dijeron que tenía un tipo de cáncer. Entonces nos fuimos al Children's Hospital y ahí le hicieron varios estudios y ahí en ese momento nos dijeron que tenía un cáncer. El tipo de cáncer de él nos habían dicho que era prácticamente terminal. Entonces ahí fue una bomba que prácticamente se nos acababa el mundo. Decíamos cómo era posible. Tenía 7, 8 años y bueno, una cosa muy fuerte. Entonces sí pasamos por una etapa muy fuerte. Fueron prácticamente casi 4 o 5 años que estuvimos metidos. Pero eventualmente nosotros tuvimos mucha ayuda, especialmente del hospital, de la gente que trabajaba en el hospital, del LLS, que nos ayudó bastante. Y también tuvimos gente con la que pudimos hablar, que eran cuidadores. Yo me convertí en cuidador de mi hijo y hablábamos con cuidadores que nos ayudaban a nosotros, se puede decir, aclarar unas cuantas dudas que teníamos y unos cuantos dolores fuertes que teníamos sobre nuestros hijos. Entonces, con las experiencias de ellos, pudimos calmarnos un poco y llevar el proceso más suavemente. Muchísimas gracias. Una experiencia sin duda bastante traumática y dramática para cualquier persona. Y tengo curiosidad, Armando, ¿cómo se enteró de los servicios que ofrece LLS? Cuando estábamos allá en el hospital que diagnosticaban a mi hijo de cáncer, social worker, Alistar, que es muy buena gente, lo mando a saludar, nos ofreció la ayuda de LLS e inmediatamente ahí en el hospital tenían gente que trabajaba y prácticamente en el mismo día fue cuando fue la gente de LLS para ayudarnos. Nos ofrecieron muchas cosas y en ese día nada más llenamos unos cuantos papeles y empezamos a recibir ayuda de ellos. Muy bien, qué interesante y qué fortuna que hubo alguien que le pudo facilitar esa información de manera inmediata. Tengo curiosidad de saber qué servicios son los que más le ayudaron a usted como cuidador de parte de la LLS. Tenían varios servicios en aquella época, ayudaban creo que con comidas, ayudaban con tarjetas de gasolina, también ayudaban con gastos, que fue una cosa muy buena en aquella época. Pues imagínense, de repente vienen gastos muy fuertes y gracias a ellos había una ayuda que era para ayudarnos a pagar, valga la redundancia, para ayudarnos a pagar los gastos tan fuertes. Y nos estuvieron ayudando año con año para poder solventar los gastos que se tenían en el hospital y de doctores y medicinas. Qué interesante y qué gusto saber que la LLS pues le ha podido ayudar a usted, a su familia. Y yo sé que a raíz de este vínculo que usted ha establecido con la LLS, pues se ha involucrado con esta organización. Cuéntenos un poquito sobre cómo se ha involucrado, en qué participa,
qué le gusta de ser voluntario ahora? Bueno, la experiencia que tuve yo, bueno, mi familia prácticamente fue una experiencia muy dura, muy fuerte. Lo que empezamos a ver fue que, por decir, mi hijo, él mismo estando hospitalizado, porque estuve casi un año directo en el hospital, casi sin salida, después salía, entraba y salía, él iba y hablaba con los otros pacientes y entonces lo acompañábamos, se paraba y decía, quiero hablar con ellos, con los otros niños que están ahí, y nosotros hablábamos con los papás y ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros podíamos o teníamos esa vocación para poder ayudar a las otras familias. Entonces de ahí empezó a nacer el hecho de que nosotros nos convirtiéramos en voluntarios, pero inicialmente fuimos voluntarios internos y ahí el mismo LLS nos ofreció, vio que nosotros, mi hijo, y iba a hablar con los niños, nosotros hablábamos con los papás y ellos nos ofrecieron que si podíamos ser voluntarios y ahí fue donde entramos a ser voluntarios para hablar con las familias que tienen hijos con cáncer. Interesante, qué vocación nata y qué buen corazón que ustedes han tenido para poder proveer esa información, compartirla con otras personas que la necesitan. Armando, usted que ya ha pasado por todo esto, ¿qué recomendación le puede dar a los padres de familia o cuidadores, en este caso, que estén pasando por un diagnóstico similar de un ser querido? La cuestión es de que inicialmente cuando sabes que tu hijo tiene cáncer es un problema fuertísimo, se te cae el mundo, no sabes qué hacer, se te vienen muchísimos gastos, muchísimas cosas. Entonces ahí lo importante es, pues básicamente buscar comunicación, buscar gente que los ayude, ¿sí? Es ayuda. Obviamente cada familia es un problema diferente, no siempre lo mismo, y se les ayuda a ellos primero para que puedan calmarse, se escucha primero bien cuál es el problema que ellos tienen, más o menos qué es lo que ellos han estado pasando, por lo que han vivido, con la experiencia que tuvimos tanto dentro del hospital, con la experiencia que tuve después, podemos darles recomendaciones a los padres, porque muchas veces estaban desesperados y cómo le hago con el transporte. Bueno, LLS tiene transporte, ¿cómo le hago con la gasolina? Tiene gasolina, ¿cómo le hago con los gastos? Mira, entonces nosotros más o menos los guiábamos y los ayudábamos para que tuvieran una paz con su hijo como financiera, y aparte de eso les decíamos, bueno, el hospital tiene muy buenos doctores y es cuestión de seguir al pie de la letra. Entonces cuando uno sigue todo al pie de la letra y cuando la familia ya se calma un poco, siente paz tanto o tranquilidad con su hijo al estar en el hospital, y también una paz financiera, ahí la gente se convierte pues más contenta, ¿no? Y una cosa importante es que nosotros los hicimos ver de tal forma que sintieran que el hospital fuera su casa, como si fuera su casa, y las ayudas nuestras como si fuéramos realmente, tanto la de los social workers como de los doctores, como la de nosotros, como si fuéramos prácticamente de la familia de ellos para ayudarlos. Eso los hacía sentir muy, muy bien a ellos. Wow, qué maravilla, qué bonita historia y qué corazón tan grande y qué vocación tan hermosa el poder llevar ese consuelo a otras familias y personas que están padeciendo una situación similar. Afortunadamente, Salvador, su hijo, pues está saliendo adelante muy bien, ¿correcto? Sí, por el tipo de cáncer que él tuvo, está como remisión, pero de por vida. Pero, gracias a Dios, no le ha regresado el cáncer. Su tratamiento fue un poco largo, fue más largo que lo normal, porque hay tratamientos que son cortos, medianos, y el de mi hijo fue un poco más largo, entonces estuvo prácticamente 4 años en tratamiento y luego ya nada más tuvo como unos 2 años adicionales en revisión, hasta que le dijeron, ¿sabes qué? Ahora ya tú ya vas a estar en remisión. Pero al principio le dijeron era una remisión por 5 años, pero después dijeron, no, sabes que es para toda la vida. Entonces, cada año nada más pasa a checarse que todo vaya bien, pero nosotros confiamos en Dios, en que ya no le vaya a regresar. Y pues nosotros quedamos muy contentos, tranquilos y alegres de haber estado. Para nosotros al principio fue una experiencia, era un poquito difícil al principio, pero después era como ir a casa. Hicieron otra familia, definitivamente. Así es, así es. Muchísimas gracias por este testimonio tan bonito, por compartir y por seguir dando a los demás. Y usted que está en casa, no se olvide que usted puede contactar a LLS llamando al 1-800-955-4572. También puede visitar a lls.org/ES
donde pueden encontrar información de dónde contactarnos, a qué número llamar, y estamos disponibles por teléfono de lunes a viernes de 9 de la mañana, 9 de la noche, tiempo del este. Y también, bueno, existen panfletos de información escrita que le puede servir en caso que desee conocer un poco más de información. Gracias por su atención. Nos esperamos. Hasta la próxima.